Amigos de la red, muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, dependiendo del momento en que nos estén escuchando. Estamos acá en su programa Sexta República, y bueno, hoy tenemos como invitado nada más y nada menos que al gran Kiko Bautista, uno de los periodistas más importantes que hay en el país, pero además uno de los periodistas que ha generado opinión política y que ha generado corrientes políticas en el mundo de la comunicación y por supuesto en el país. Que decir, mi amigo Kiko Bautista, y además Kiko es amigo mío, por supuesto. Por yo eso soy el padrino de la hija de él. Sí, además, nadie en su vida, yo tengo 56 años, me había dado una hija para que la bautizara, y él se atrevió. Sí, bueno, yo me atreví, ya dentro de unos años veremos las consecuencias. Hasta ahora estoy esperando regalo, por cierto. No, eso le fue muy bien, pero a la mamá. Mira, Kiko, vamos a hablar un poquito de política venezolana. Cuéntame cómo estás viendo el tema. Hay quienes dicen que la oposición, que el gobierno, que hay como unas esferas aisladas. Digamos, la oposición por su lado tiene sus problemas, el gobierno por su lado tiene sus problemas, y el grueso del país está quizás sin interlocutores, o no están diciendo lo que ese grueso quiere escuchar. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo estás viendo el liderazgo de Capriles, el liderazgo de Maduro? Bueno, yo vengo de recorrer todo el país, le he dado la vuelta a Venezuela y sigo en eso. Primero, en esa observación sobre el país, este es un país que está empobrecido, sus industrias, el campo, todo está agredido por la política que el gobierno ejecutó, las invasiones, la estatización, todo eso ha producido el aparato productivo lo ha detenido. La resaca revolucionaria, por ejemplo. Y luego las carreteras, toda la infraestructura. Entonces hay una moda, que más que una moda es una manera de sobrevivir, de meterle policía acostado a todas las carreteras. Entonces usted va a Barquisimeto, a Caracas, antes se tiraba 3 horas, ahora se tira 7. Porque la gente, para sobrevivir, unos policías acostados, y ahí vende café, Catalina, cama, televisores a colores, lo que quiera. Y además hay unas roscas que venden esos productos, la Guardia Nacional y el Ejército, no sé quién, que custodia las carreteras, hacen negocios de todo tipo. En Táchira con la gasolina eso es horrible, ni siquiera el chip. Este es un país muy deteriorado, porque además ya no tiene los recursos que tenía antes, porque a pesar de que el ingreso petrolero es enorme, el malgastar esa plata, no en inversiones, en generar riqueza, sino en darle dádivas a la gente para que vote por mí. Entonces, al final no generaste un aparato productivo que reprodujera la riqueza, le aumentara, sino que tiene un país acostumbrado a recibir plata, pero sin plata. Y un discurso de calle, no sé qué cosa, pero sin el carisma del jefe, y con un problema muy grave, que es que la inflación los está matando. En cualquier lado que el país que uno va, porque en Caracas ellos han cubierto, a Caracas aquí no se va la luz, pero en todos lados se va la luz. Para conseguir harina, pan, cualquier producto de la dieta básica, en cualquier parte del país cuesta bastante, es dificultoso. Y aquí en Caracas también. Entonces, el chavista, la base popular del chavismo, siente que Chávez se murió, Maduro no es igual, y que está molesta porque ya no le dan la plata que le daban antes, no consigue las mismas, porque Mercal no es igual, no consigue las mismas facilidades, y hay un deterioro muy grande. Ese deterioro no lo expresa la MUN, porque la MUN está pendiente de las estupideces esas que ellos andan, de la política, de Bardo, de los trucos o de la agenda política, no está pendiente de la gente. Yo digo estupidez porque si tú tienes un país en esa condición, tú deberías conectarte con eso. El liderazgo debería estar pendiente de conectarse con eso, que además es un hervidero que te va a producir cambios importantes. El país va a cambiar. O sea que y eso no depende del liderazgo político. Esto es una olla de presión que está pidiendo cambio. Siempre hay quien interpreta ese cambio y quien lo cobra y quien lo viabiliza. Fíjense ustedes que Chávez, cuando Chávez llega al poder, es que el país tiene una crisis muy parecida a la que tiene ahora. Solo que él la interpretó y le dio salida. En el caso de Capriles creo que ha perdido la ofensiva. Esa marcha del sábado demuestra, una marcha muy chiquita, porque el problema de Mardo, primero, eso es una agenda del gobierno, es Mardo una víctima del gobierno, pero es parte de su agenda para decir que están luchando con la corrupción. Entonces tú te metes en eso no le importa a nadie. Eso no le importa a nadie. Como no, al pueblo aragüeño, porque Mardo de verdad es una persona sensible que ha tratado de defender a los que menos tienen, y ha hecho una obra, oye, quitándole plática aquí a todo el mundo. Eso lo ha dicho a él, eso no es ningún delito. ¿Cómo se financian las campañas políticas en Venezuela? Igualito que Mardo. Solo que, claro, el gobierno tiene el poder, tiene los bancos, tiene cómo detectar, y puede convertir eso en un delito, claro, y jugar a la política con eso. En todo caso, lo grave ahí es que el gobierno haya robado la bandera de la anticorrupción
cuando el gobierno es precisamente la fuente de corrupción. Es una caricatura, que el gobierno llame una marcha contra la corrupción, si ellos son los ladrones. Claro, o sea, eso como le iba a llamar una concentración de pollo. Así eso es. no tiene sentido. Bueno, vamos un momentico a corte y volvemos con el segundo segmento. Ok, Kiko, hablemos un poco sobre el tema del diálogo. Digamos, las encuestas, últimamente he estado viendo encuestas y reflejan un porcentaje altísimo. Unas hablan del 75%, otras del 69%, 62%, que el país quiere un diálogo. ¿Tú crees que Capriles y Maduro deberían reunirse? ¿O cómo crees tú que de la sociedad debería estructurar ese diálogo en el supuesto de que tú tienes la posibilidad de decidir el poder para hacerlo? Digamos, si tú fueras el jefe de la oposición o el jefe del gobierno, ¿cómo instrumentarías ese diálogo? En primer lugar, el diálogo es un formulario del gobierno. Al gobierno no le interesa el diálogo porque ellos se nutren del viejo discurso del Partido Comunista, del manifiesto comunista de la lucha de clases, donde el adversario es un contrincante con el cual no te puedes mezclar porque es ajeno, negación de lo que tú eres. Entonces tú no te puedes mezclar con eso porque eso es chumba. Entonces, eso es una agenda falsa. El discurso del diálogo en Venezuela es muy falso. No, pero el país lo quiere. Sí, digo que las encuestas hablan. El país quiere porque el país quiere rosas, flores, ay, que todos nos llevemos bien, ay, Hello Kitty, pero la realidad no es esa. Es un discurso falso. Maduro suele decir más o menos así: esa oposición desgraciada, vendepatria, malparida, yo le pido respeto, diálogo, cariño, amor. Así es el diálogo del gobierno. Ahora, claro, tú me pides diálogo, vamos a dialogar, es más, vamos a hacer amor, unos besos, pero eso es falso. El país está dividido en dos grandes pedazos, donde hay maneras de hacer las cosas. O sea, que la imposición de un pedazo sobre otro. Sí, es una batalla porque quienes gobiernan, que son los que imponen las condiciones. Tú vas a pelear por un campeonato mundial de boxeo y vas a pelear, si vas a pelear en el patio del campeón, tienes que calarte las condiciones. Entonces el gobierno, que tiene todas las instituciones, las leyes, impone unas condiciones donde es ese diálogo falso. Ellos van a negociar con la Polar porque no les queda más remedio, porque hay un déficit de harina pan que es fundamental para la dieta del venezolano. Y fueron a culpar a harina pan, a culpar a Mendoza, a culpar a la Polar, hasta que le dijo, bueno, pero dame la empresa para que vea que yo te la pongo a producir, y quedaron desenmascarados. Pero eso es una política que están aplicando en Nicaragua también y en Argentina. Porque la economía en el socialismo del siglo XXI no funciona, porque eso está expropiando empresas y no volverlas productivas, no funciona ni aquí ni en China. En China se volvió capitalista porque la productividad es fundamental y tú no puedes producir expropiando, eso no sirve. Entonces, eso es un diálogo falso. Bueno, la oposición tiene que hacerlo verdadero. Diálogo con quién, con el país. Tienes que ir a hablar con el país que tiene unas necesidades muy grandes, que se siente desesperanzado porque no ve camino. Sobre todo el chavismo, el sector popular chavista, que le dieron casas, televisores a colores, becas, cosas, que le dan mucha plata, ya no le dan nada de eso. Y se le murió el líder. Con ese país es que hay que hablar. Ok, o sea que tú crees que el único diálogo con el caso del gobierno, el diálogo es la fuerza. Con Iris Valera no hay nada que hablar, señora, odia a la humanidad. No, bueno, digamos, no, pero... ¿qué vas a hablar tú con Iris Valera? No se puede porque te muerde. No, fíjate, Kiko, yo creo que este país en algún momento va a cambiar el gobierno. Y cuando cambie el gobierno, si nosotros asumimos, la alternativa democrática asume la postura que tiene el gobierno actual, es decir, que la otra parte no existe, que no lo reconozco, que no dialogo yo, la probabilidad de que tengamos un país en donde no haya salida es muy alta. Pero es distinto, entonces, el gobierno, entonces al final necesitamos tener la fuerza suficiente para hacerle entender al gobierno de que el diálogo es importante en aras de objetivos superiores, pero desde el poder, ¿no? De la ideología, de la manera en que piensa. Para los socialistas del siglo XXI, que son iguales a los cubanos, a los rusos, a todo ese socialismo que se cayó con el muro de Berlín. Los autoritarios, en todo caso. Sí, los autoritarios. El otro forma parte de lo que Marx pensaba, la síntesis, la antítesis, ¿cómo es? Síntesis y antítesis. Son dos que pelean para producir una cosa la dialéctica. Pero son contradictorios los elementos. Claro. Entonces, ¿qué voy a dialogar si yo tengo que acabar con el otro? Como ha dicho Jordani, que hay que acabar con el capitalismo, para que el socialismo sube. Toda esa farsa. Porque no hay ningún país en el mundo donde el Estado, manejando la economía de funcionar, eso no sirve. Tiene que ser plural. Pero ellos no son plurales en pensamiento, por eso es que maltratan a la oposición y no creen en el diálogo. Y vienen humillando a todo el mundo y metiendo presos y utilizando todo el Estado para el que no esté de acuerdo con ellos, hacerlo por medio. Ahora, en el caso de la oposición, no, porque la oposición está, ya lo ves en la mesa, en la MUD.
tú eres demócrata, tú tienes que convivir con la diversidad, tú no puedes imponerte a nadie, sino que lograr diálogo y mayorías y consenso, que son palabras que para el oficialismo están vetadas. Ok, o sea que Enrique Capriles Radosky o Leopoldo López o cualquier dirigente importante de la oposición, frente a lo que dicen las encuestas, 75% del país habla de diálogo, tú tienes que reinterpretar ese 75% como mi diálogo es con ustedes para que el gobierno... Claro. No mi diálogo es con el gobierno. No, y además decir, ok, Maduro, vamos a hablar, pero yo llevo un fiscal, el Papa, una grabadora, para que todo lo que tú me digas lo cumpla. Ellos firmaron, aquí estuvo Gaviria, en medio de la gran conflictividad que tuvo el país después del paro y la cosa. 2002, y ahí firmaron unos acuerdos que no lo cumplió nadie, menos el gobierno. El gobierno no le interesa el diálogo porque Chávez construyó su liderazgo de la confrontación. Y ese es el estilo que ellos utilizan al meter preso a Mardo. No es que Mardo sea un delincuente, es que ellos necesitan culpabilizar a la oposición de los problemas de la política, que al final de cuentas con eso tapas que la gente no tenga harina, pan, inseguridad, etcétera. Ok, al regresar, Kiko, vamos a hablar un poco sobre las salidas a la crisis, porque tenemos la salida del electoral, de las elecciones regionales, pero han hablado de la constituyente, han hablado de la presionar para la renuncia, en fin, hay diversos escenarios de lucha. Me gustaría escuchar tu opinión sobre eso. Regresamos en unos minutos. Ok, habíamos quedado aquí con una pregunta que el mismo Capriles la ha dejado abierta y además Maduro lo aceptó, porque Enrique dijo, bueno, pasamos la elección del 8 de diciembre y después podemos evaluar el caso de la constituyente. Pero hay otros que hablan de presionar hacia la renuncia, como ocurrió en otros países. Hay unos que dicen que debemos hacer jornadas de protesta mayores y entonces mencionan el caso de Brasil, mencionan la primavera árabe. En fin, ¿cómo estás viendo tú este panorama? Fíjate, la protesta del fin de semana te demuestra que llamar a protestar por protesta, eso no sirve. Tienes que tener esa protesta, tienes que entender a la gente, interpretar a la gente. No puede ser, vamos a protestar porque a mí, dirigente, Mardo, lo fregaron porque el gobierno quiere decir que está luchando contra la corrupción, porque es un problema de la política, no de la gente. Entonces, aquí hay mucha gente que vamos a protestar, vamos a salir a la calle. Y cuando tú llamas a la calle no va nadie, porque el llamado tiene que estar suscrito a la necesidad de quienes buscan o se sienten afectados por la situación económica, por la inseguridad, por todo el lío que vive el país, no por una cosa, por las cosas esas etéreas donde vive el mundo de la política. Luego la constituyente, la reconstituyente o un jarabe de medicina para acomodar el país, ninguna de esas fórmulas funciona a menos que las mayorías y las necesidades políticas las impongan. Si Chávez hizo la constituyente en el poder, tú pensar que desde la oposición va a ser la constituyente es complejo. Sí, lo que tienes que pensar es construir una mayoría sólida. Porque ¿qué pasó con la elección del 14 de abril? Pues que Capriles haya ganado, pero no se evidenció la mayoría. Se redujo el margen de victoria con que Chávez haya ganado, y se ve que un gobierno no es igual Maduro que Chávez, pero tienes que constituir y demostrar que tiene mayoría para que entonces pueda en la agenda política y tratar de inclinar el camino hacia algún lado. De eso depende de demostrar la mayoría, por eso es que son importantes las municipales. Ahora, las municipales tienen un problema bien grande, que es que la gente dice, bueno, pero ¿cómo voy a votar si nos robaron? Tienes que ver cómo lo resuelve eso. Claro. Sí, o sea que tú crees que es mucho más importante ganar la presidencia y desde la presidencia impulsar los cambios políticos antes que proponerte impulsar unos cambios políticos. No, es un problema de cómo tú percibas, claro, por eso la estrategia del juego de la política. Claro, por eso significa que vamos al 2019. No, yo estoy diciendo, mira, en la agenda no estaba el 4 de febrero, ni la muerte de Chávez, ni el paro, ni el 11 de abril, eso no estaba en la agenda. Eso es mentira, que la política es lineal. No, la política se mueve. Pues tú tienes que ver una estrategia a mediano plazo, largo. Eso es una corriente. Tú tienes que ver cómo te montas en la corriente para dentro de la corriente que la canoita vaya a mayor velocidad y por donde tú quieras. Okay, en todo caso, norte, claro, en todo caso, parafraseándote, lo más importante es consolidar la mayoría que tú tengas. Claro. Ahora, ¿qué le pasó a la oposición? Que la oposición dirigida por Ramón Guillermo de Ledo, por Ramón José Medina, por la MUC, no tiene ofensiva. Es una oposición muy conservadora. Entonces no está viendo el país y las complicaciones que tiene, porque su agenda es fundamentalmente la política, no el hambre, no el desempleo, no el abasto, no la harina pan. Entonces tiene un problema de enchufarse. O sea que le hace falta un poquito más de ñangarismo a la oposición. No, ñangarismo no, Dios nos libre. El ñangarismo ha significado atraso para la humanidad. Lo que le hace falta es una visión sensible que le permita conectarse, chicos, con la gente que está padeciendo
el mal gobierno, porque este es el peor de los gobiernos, ni en Ganímedes hay un gobierno así. Está bien. Kiko, hablemos un poquito de lo que pasó con ustedes, con Carla, con Roland. Yo le agradezco a Cordero de Dios. Hablemos de Cordero. Que no haya sacado ¿Qué significado para tu vida? Ahí está, Revolución hizo una entrevista, le hicieron una entrevista a Vladimir Villegas, a Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello dice Alzar anticorrupción. Sí, que él nunca iba para eso, porque es un canal corrupto, y ahora esta junta directiva es simpática, linda y bella. Y no hubo nadie en Globovisión que se le iba a decir que los 18 años anteriores tenían una justificación y una dignidad y una puesta en escena que uno compartió. Ahí nadie ha dicho nada de eso. Ese es un canal que lo compró la nueva junta directiva y lo está poniendo al servicio del gobierno. De las grandes novedades de Globovisión es las entrevistas a los ministros y a los chavistas. Pero Maduro dijo: Globovisión sigue siendo un canal golpista. Porque a Globovisión policía malo, se le cayó la audiencia. A Globovisión nadie la ve, eso se le volvió un desastre, porque la gente que veía Globovisión era un público opositor. Porque para ver el gobierno veía los canales del gobierno, y para ver imparcialidad veía Venevisión. Sí, pero para Maduro, Globovisión no es. Porque él sabe que se le cayó, y como ese es un negocio donde ellos invirtieron unos reales, él quiere decir que eso es oposición para ver si el público opositor va y vuelve y ve ese canal, que no es ni sombra de lo que era, porque es un canal arrastrado, es un canal al servicio del gobierno, y con una gente ahí que se calla y permite que Diosdado diga que ese canal no tenía valores ni principios. ¿Y cómo superamos los obstáculos estructurales? ¿Te gustó lo arrastrado? No, me gustó mucho porque los compañeros de producción seguro no me hablan nada. No, ellos son muy dignos y muy justos, pero ellos no son los que dirigen el canal. Sí, no, bueno, yo he sido muy crítico con Globovisión, e incluso con la línea editorial, e incluso he sido muy crítico con la actitud del ciudadano, porque yo creo que el ciudadano de alguna manera ha lavado la cara a todo lo que ocurre ahí, pero bueno, la historia lo absolverá o nos dará la razón. Mira, ¿y cómo salimos de este bache comunicacional? ¿Cómo ves a la oposición superando la invisibilización? En estos días yo vi la película Gandhi. Gandhi estaba en 1940 y qué, no me acuerdo, por allá, 7, 9. Estoy muy viejo y se me da la cosa. Y no había ni internet ni redes, no había lo que produjo el cambio en Egipto y en Irán y en todos esos países donde hay, Irak, donde hay conflictos, en Libia. Y sin embargo, Gandhi logró cambiar su país, convertirlo en un fenómeno de comunicaciones muy importante. Luchando contra los ingleses. Sí, contra los ingleses. Los ingleses son un tipo muy serio que al final aceptaban las normas, las reglas. No, y además por esa vía fue que se les metió. Entonces, Gandhi, hay un día, los radicales le proponen: Gandhi, vamos a parar el país, una huelga. Y Gandhi dice: yo no estoy de acuerdo con eso. Yo llamo al país a un día de oración. Ese día no se trabaja. Nadie hace nada, porque estamos en contemplación y limpiando nuestra. Y le dio otro significado. Cada vez que lo iban a meter preso, él aplaudía que lo metieran preso. Y cada vez que lo metían preso, la oposición subía y crecía, como Mandela. Tenía riesgo porque era ofensivo, tenía una ofensiva. Gandhi, en los momentos más difíciles, agarró y una marcha por la sal, le dio simbolismo a su lucha. Así es. Pero él decía que contra más ofensiva tuviera, cuanto más provocaba la reacción del otro, más era importante. Entonces aquí tenemos una oposición que cuando produce que el otro lo ataque, entonces se asusta: no hay nada, mete preso todo, cállate, no digas nada. No, tú tienes que producir. Ahora, de forma pacífica, democrática, con nuevas maneras de pelear, comunicándote con la gente, una ofensiva que haga que la mayoría cambie y se exprese. Eso es todo. Sí. Ahora, eso no lo hace con unos tipos que creen que, ay, no, mira, ay, Dios, no, ay, no, ay, me da miedo. Kiko, yo me estoy revisando ahorita la biografía de Mandela, que se llama Mi largo camino a la libertad, y ahí queda claro cómo Mandela pasó de la lucha pacífica a ser el primer general del ejército, del brazo armado del partido que se llamaba el Congreso Africano. Y ellos crearon una cosa que era el MK, y él era el fundador del MK. Y Mandela cae preso y le hacen el famoso juicio de Rivoli por eso mismo. Todavía no había generado un solo sabotaje, pero bueno, los africanos lo meten preso por eso. Y dentro del grupo de Mandela estaba el hijo de Gandhi, precisamente, que vivía en Sudáfrica, y trató de asesorarlo, y él decía: no, la no violencia tiene que ser en sí misma una filosofía de lucha. Así es. Pero Mandela decía: no, la no violencia es una herramienta que puede ser útil o no. Y bueno, la historia nos ha dado casos, pues, donde a veces se recurre a la violencia y logra los cambios políticos. Chávez lo hizo en el 92, en el 89, perdón, cuando dio el golpe en el 89, en el 4 de febrero, que fue en el 92. En el 92. Pero tú te estás... Ya me estoy poniendo viejo. ¿Sí? Se te pega. Sí.
Bueno, mira, resumir lo que tú dices. Les voy a recomendar una película que se llama 42, de béisbol. así como no, que trata de Jackie Robinson. A Jackie Robinson lo escupían, lo maltrataban. Y Jackie Robinson era como la oposición venezolana. Los blancos, que son los chavistas, lo trataban como asco. Y su fuerza fue en resistir. No cederle frente al insulto, no comprar la violencia, que es el discurso que el gobierno tiene permanentemente, sino comprar la dignidad de tu postura, al creer en que lo que tú estás haciendo se justifica en los derechos, en que tú tienes en el siglo XXI derecho a decir y pensar como te dé la gana, así pienses la barbaridad que piensas. Bueno, un poco para concluir, gracias Kiko por la invitación. Yo creo que la oposición venezolana necesita, el país tiene que entender que la oposición lucha por causas justas, que lucha por los más débiles, o sea, que la oposición lucha por los más pobres, que lucha contra el racismo, y el gobierno ha logrado arrinconar moralmente a la oposición, porque dicen, no, ustedes son unos ricos, son oligarcas, son imperialistas. Pero son ellos. No, yo lo sé, pero en el manejo propagandístico... La revolución con unos pobres. ¿Quiénes compraron con la revolución? Los pobres. Son unos ricos. Sí, los pobres. Los ricos. Y los que compraron a la cadena Capriles son unos ricos. No, pero además es que el PSUV es una farsa. Tú tienes ahorita el PSUV farándula. ¿Quiénes son los candidatos del PSUV farándula? Bueno, tienes a Winston Valladolid. Pero eso está bien. Yo más bien le diría a la oposición está entrampada en como ella es una sucursal de partido, entonces como sindicato de partido. Una cosa de locos, entonces una regla para que los locos se entiendan, pero no tiene un plan para ganar. Entonces, fíjate, si tú tienes que revisar y hay un dirigente social, alguien que tenga una popularidad, pero que no es de partido, porque la moda final y los acuerdos de oposición son para los partidos, y hay un mundo más grande fuera de los partidos que nunca entra en el juego político. Sí, no, entonces, pero eso que está haciendo el chavismo con Winston Vallenero, lo que pasa es que Winston Vallenero no gana ni en su casa. Así es. Porque a la gente no le gusta a él. Fíjate que la Lotería del Táchira bajó su recaudación y no hay como que sacárselo encima. Y en el otro caso del Potro, el Potro seguro le va a caer a golpes a todo el mundo. ¿Qué es lo que hace? Sí, golpear a la y darle combate a la gente. Porque, no, yo creo que va a salir bateado. Ahí. Bueno, muchas gracias Kiko por haber venido y espero que te tengamos. Saludos solidarios y revolucionarios.